Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando de la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica y estamos hablando de la influencia de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica, históricamente hablando, y cómo estas han afectado lo que hoy viene a ser la lucha contra el narcotráfico y cuáles son algunas de las razones por las que los militares, particularmente en Latinoamérica, no son tan bien vistos como mucha gente pretende hacerlos entender, y particularmente cuando se habla de usar a los militares en temas de seguridad interna de su país. O sea, en los videos anteriores le hice un pequeño recuento histórico desde los tiempos de la colonia, la formación militar, cómo los militares tuvieron influencia en la política y cómo se crearon y cómo han ido influenciando y han ido moldeando la política de Latinoamérica en general. Y después hablé un poco de la influencia que tuvo, sobre todo allá por los años 1960, 1970, 1980, 1990, cuando era una guerra acérrima en contra de las ideologías comunistas en Latinoamérica, que eran financiadas obviamente por Rusia y por Cuba, en la que obviamente tienen que intervenir. Acuérdense que hablamos de que las Fuerzas Armadas, una de sus funciones es proteger a la Constitución, la democracia, la ciudadanía, la tierra de uno, para que influencias que sean nocivas o negativas no dañen el Estado. Ese es el cuento, ese es el mito. Y le digo, a mí no me interesa qué ideología política aquí exista, puede ser de derecha, de izquierda o centrista. La violencia, las Fuerzas Armadas están diseñadas para eso, para enfrentar violencia. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estaba hablando yo de estos movimientos subversivos, fíjense, cosa curiosa, ocurrió en casi toda Latinoamérica. Primero empieza con las fuerzas laborales, con los sindicatos, con los trabajadores de distintas industrias, y luego se expande a los estudiantes, a las universidades primero, y luego incluso hasta en algunas escuelas secundarias y demás. Crea un conflicto enorme en la que las Fuerzas Armadas deben de intervenir, porque estos movimientos izquierdistas, movimientos subversivos, sobrepasan a la policía. Entonces las Fuerzas Armadas tienen que intervenir o sí, y se unen en Latinoamérica las Fuerzas Armadas para enfrentar al demonio del comunismo. Mire, a mí el comunismo no me gusta, no me interesa, sé que es una ideología perdida, es una ideología que no sirve. O sea, a mí no me interesa la ideología política de nadie, le voy a ser sincero, yo soy apolítico. O sea, yo me interesa la gente, no me interesa la política, porque cuando usted se mide de política tiene que estar de derecha o de izquierda o de centro, y siempre se va a enojar con alguien. A mí la gente tiene sus derechos humanos, tiene sus servicios, tiene sus necesidades, y lo que ocurre es que cuando alguien se casa con una ideología política, siempre termina definiéndose de un lado y de otro, y siempre va a enojarse con alguien. Entonces yo estoy tratando de ser lo más imparcial posible, pero sí entiendo y he estudiado mucho la influencia militar en esta lucha, y como le comentaba yo en el video anterior, cómo al meterse las Fuerzas Armadas en la lucha contra el comunismo, contra la subversión, porque los comunistas eventualmente crean esa ideología de guerra de guerrillas en la que, con ideologías del Che Guevara, era la época de la guerra de Vietnam, era la época que querían que el comunismo iba a copar el mundo, o sea, todo un cuento, porque nunca hubiera pasado eso. O sea, la ideología esa de que el comunismo iba a tomar fuerza en Latinoamérica y iba a ocupar el mundo, ya ve que ha habido muchos gobiernos comunistas y nadie ha ido a ningún lado. Entonces, la realidad es esa. Es un cuento, pero era un cuento financiado bastante bien, porque había mucho dinero en esa lucha, había mucha influencia. Y el que estaba detrás de todo eso, obviamente, vuelvo a repetir, ¿se acuerdan cuando le comentaba de las Fuerzas Armadas que tienen grandes potencias militares? Bueno, detrás de grandes potencias militares hay grandes movimientos financieros, entonces había grandes intereses financieros. Y Latinoamérica seguía siendo un importante eje financiero, aunque siempre lo ha descuidado Estados Unidos y lo ha maltratado. Latinoamérica sigue siendo un país importante para, todos los países son importantes para Estados Unidos. Venimos desde la ideología de la doctrina Monroe, que cualquier cosa que pase en el continente americano es propiedad de los Estados Unidos, ¿se acuerda de eso, no?
Tal es así que el historial de Estados Unidos belicoso contra Latinoamérica es bastante amplio. Empezamos con las guerras que en México, la invasión de Estados Unidos a México, en la que eventualmente le quita casi un cuarto parte de su territorio y que lo hace estadounidense, las incursiones en Centroamérica, las incursiones en Cuba, en Puerto Rico, en Filipinas, o sea, Estados Unidos ha invertido en la situación del canal de Panamá, en Panamá, las situaciones en Sudamérica donde ha habido movimiento, y hasta hoy en día, si usted está continuamente escuchando, usted ve que los ejércitos de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, están en algún momento metidas en algún país de Latinoamérica. Esto ha ocurrido, amigos y amigas, va a seguir ocurriendo. Eso no va a calmarse ni se va a cortar. Pero lo que yo quiero hablar ahora es esta parte, que es la que yo les comenté en el video que comencé a hablar en el video anterior, que ha tenido una gran influencia desde esos años, desde los años 60, 70, 80, 90 hasta hoy en día, y que ha influenciado mucho porque es lo que afecta muchísimo la lucha contra el narcotráfico hoy en día. Porque acuérdense que la lucha contra el narcotráfico es generada por Estados Unidos en muchos lugares, en muchos países, ¿no? O sea, yo estuve en esa guerra, yo soy veterano de esa guerra, yo conozco todo el cuento este. Entonces no puedo yo no hablar de lo que ocurrió y con lo que está ocurriendo, con la influencia que ha tenido. O sea, tiene usted que entender que tiene una relación directa todo esto, de por qué no funciona encima. Entonces, debo de regresar a la influencia de Estados Unidos. Y una de las cosas que Estados Unidos hizo en los años 60, 70, particularmente en los 70, si usted recuerda, fue crear el famoso Plan Cóndor, que era un plan básicamente para controlar la subversión y la introducción del comunismo en Latinoamérica, y financió todos estos conflictos regionales, particularmente en Sudamérica, pero también lo tuvo influencia mucho en Centroamérica y en México y demás, a través de su política exterior, a través del Servicio de Inteligencia, del Servicio de Departamento de Estado, obviamente de las Fuerzas Armadas, en las que se introdujeron en la política interna. Y participaron, financiaron grandes grupos de ideologías políticas de extrema derecha, pero lo más importante fueron las Fuerzas Armadas. Y crearon un plan, había este famoso Plan Cóndor que había que eliminar a la ideología comunista, la ideología rusa, cubana comunista en Latinoamérica, y entonces había que hacer. Y como le vuelvo a repetir, el dinero no era problema, había que poner dinero a rolete y pusieron dinero a todos lados. Y se crearon esas alianzas regionales muy importantes en nuestros países entre las Fuerzas Armadas, en la que hicieron una cantidad de desastres, porque como no había controles, o sea, Estados Unidos le dio vía libre a los latinoamericanos, a los ejércitos, a las Fuerzas Armadas para que hicieran lo necesario para controlar, y encima les dio dinero. Derrocaron gobiernos, desaparecieron gente, torturaron, hicieron grandes cosas, que eventualmente todo eso, como pasó con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, con los nazis, hubo un recuento histórico, una cosa histórica, y hoy en día no se puede esconder nada. Y hay grandes, amigos y amigas, esto que les estoy diciendo no es ninguna novedad, está ampliamente documentado en grandes libros, como grandes historiadores, incluso periodistas que han hecho grandes análisis y notas periodísticas muy importantes, y se han entrevistado miles y miles de personas, tanto que participaron de un lado y del otro, víctimas y victimizadores, gente que participó en todos estos desastres, y que está ampliamente documentado. Pero lo que yo le quiero decir es que estas Fuerzas Armadas, cuando empezaron a hacer todas esas cosas, la mayoría ilegales, o sea, desaparecían gente, torturaban, pasaban gente de un país a otro, los desaparecían si no podía, si este país no lo podía hacer nada, como en el que era ciudadano por los derechos humanos, lo que usted quiera, en ese momento se la daban al otro país y ya no lo veía usted nunca más a la persona. O sea, y había una parte muy importante, había una cantidad enorme de dinero. O sea, hay una realidad. Los militares de esa época ganaron muchísimo dinero. Y tal es así que muchos se beneficiaron tremendamente. Pero una de las cosas que pasó muy importantes de todo esto, y lo mencioné en el video anterior también, ellos, como no podían simplemente, porque las Fuerzas Armadas tenían una cierta cantidad de gente, o sea, a pesar de que tenían ejércitos, no tenían la capacidad para, digamos, hacer todo ese trabajo en todas las ciudades del mundo, en todas las ciudades importantes, no del mundo, pero en sus respectivos países. Tomaron posesión de la policía,
tomaron los controles de los barrios, de las colonias, de las favelas, y empezaron ellos con la misma teoría de que vamos a levantar gente. Levantaban gente, torturaban gente, agarraban más, mencionaba, aquel me decía, fue aquel y aquel. Y mucha gente cuando la torturaban, porque cuando tortura uno a la gente, hace cualquier desastre. O sea, la tortura nunca ha sido una cosa que ha ayudado a nadie, porque una vez que usted lo tortura a alguien, la persona esa le va a decir cualquier cosa. O sea, ¿por qué? Porque quiere que lo dejen de torturar. Entonces, a través de eso se hicieron grandes cosas. Pero ¿quién cobró los platos rotos de todo esto? Este es el gran dilema. Los militares, fuera de Argentina, que fueron acusados eventualmente y que hubo un proceso en el que todo un proceso judicial y todo, que llevó muchísimo tiempo, ¿entendés? La mayoría de Latinoamérica nadie hizo nada, incluso le digo, muchos de los militares que participaron particularmente en Centroamérica continuaron sus carreras políticas, continuaron como ejecutivos financieros, continuaron con mucho dinero, pero mucha de esta gente, una de las cosas peores que pasó durante toda esa época, y por eso lo debo de mencionar, es que arruinaron la imagen policial en Latinoamérica, porque al posesionarse del sistema policial, la policía dejó de ser efectiva, de ayudar a la ciudadanía, de responder por las necesidades de la delincuencia en Latinoamérica, y se dedicaron a hacer lo mismo que los militares, a levantar gente, a torturar, a desaparecer, a no usar el proceso legal. O sea, lo natural era, si usted la ha levantado por una fuerza policial en esa época, y raramente lo volvía a encontrar. Y usted iba a la delegación, a la estación de policía, a la comisaría, y no sabía nadie a nadie. Y eso se desaparecía. Y eso venía por orden militar. Eso venía por orden del Plan Cóndor. Eso venía por parte de toda esa gente. Bueno, todo ese proceso que supuestamente, según si usted lo quiere oír y lo quiere escuchar, a los que participaron, algunos participaron, fue un éxito. Si usted lee la parte de la gente de la víctima, de las familiares, no fue un éxito, fue un desastre. O sea, analícelo de los dos lados y verá usted la parte humana donde estaba. Usted se va a dar cuenta cómo esto. Y entonces, esa policía, una vez que se acabó todo el sistema, cuando ya eventualmente, porque como todo tiene su ciclo y su proceso, una vez que esa policía retornó a querer hacer policía de nuevo, nunca lo pudo hacer. Nunca lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque la credibilidad no existe, porque usted el pueblo le tenía miedo a la policía, le tenía miedo porque sabía que lo levantaba, sabía que lo torturaba, sabía que, o sea, olvídese de abuso de autoridad, olvídese de violencia extrema, olvídese de la ley, olvídese de todo eso. Entonces, ¿qué ocurrió? Una vez que se acabó todos esos conflictos políticos, esa ideología, esa temporada que pasó, la policía nunca se decidió. Sí, los militares se volvieron a sus cuarteles, los militares muchos se retiraron, muchos murieron, otros se desaparecieron, en fin, todo. Pero la imagen policial quedó manchada. Y entonces, a medida que fueron ingresando jóvenes que no tenían nada que ver con esto, tuvieron que lidiar con esa lacra, tuvieron que lidiar con esa resaca que les quedó. Y le vuelvo a repetir una cosa muy importante: mucha de esa gente que sobrevivieron estas atrocidades políticas militares de los 60, 1960, 70, 80, 90, son hijos, nietos, familiares, amigos, colegas, trabajadores, compañeros de la universidad, profesores, o sea, porque mucha gente cayó en esto, que hoy en día algunas de esas personas están en el orden político. Entonces esa gente, cuando usted le habla de la ley, cuando usted le habla de la policía, cuando usted le habla de que hay que prestar una lucha, cuando usted le habla de que vamos a trabajar en conjunto, de que necesitamos un presupuesto, imagínense cuál es la ideología, lo que esta gente cree, lo que esta gente perdona, lo que esta gente piensa. Y eso usted no lo puede eliminar, no se puede dejar de analizar. Usted tiene que entender que esa secuela que quedó de esos desastres no va a desaparecer nunca. Y hoy en día, amigos y amigas, tenemos que lidiar con esa parte desafortunadamente histórica, mala, que nos dejó, que es la gente que hoy en día supuestamente nos está pidiendo, ¿no?,
que los ayudemos en la lucha contra el narcotráfico. O sea, la misma gente que financió esos problemas, que causó esos problemas, que trae esos problemas, son las mismas personas que hoy en día, la historial, que dicen, escúcheme, tenemos un gran serio problema de consumo de droga, tenemos un gran serio problema y queremos que nos ayude. Por favor, eliminen el narcotráfico en su país. Y entonces no solo que nos están pidiendo que quieran el narcotráfico, sino que también quiere que insistamos hoy en día en usar las Fuerzas Armadas para luchar contra la droga, contra el narcotráfico, porque es un tema de suma prioridad y de seguridad nacional. O sea, ¿le parece a usted que después de lo que pasó en Latinoamérica, con lo que le vengo comentando, de todo el historial que tiene la policía, que todo el historial que las Fuerzas Armadas tienen en Latinoamérica, se ha olvidado eso o es posibilidad de que eso tenga algo que ver con la razón de que la policía hoy en día no es muy efectiva en la lucha contra el narcotráfico y puede ser que la gente no lo tome en serio, que incluso le voy a decir más, muchas de las fuerzas, de los miembros nuevos de las Fuerzas Armadas, de la nueva policía digan, ¿y cómo le resuelvo esto a la gente? ¿Entienden, amigos y amigas? Esto es lo que estoy tratando yo de traerles a ustedes y de explicarles a ustedes un poco el proceso de por qué es tan difícil esto de la lucha contra el narcotráfico y cómo estas cosas influencian. No es simplemente la lucha contra el narcotráfico no funciona porque alguien se lo dice. Estos análisis, le digo, usted a lo mejor ya los conoce, a lo mejor ya los ha hecho, pero se los estoy recordando para que vea que vamos a un poco más allá de lo que todo el mundo dice, por qué la lucha contra el narcotráfico no funciona. Amigos y amigas, los espero en el próximo narcomentario. Un gusto en saludarlos.